Estamos muy contentos porque estamos continuando con estos análisis y en esta ocasión tengo el privilegio de estar con ustedes en este lugar que impone y más, ¿verdad? Con todas esas personalidades. Aquí tenemos con nosotros a nuestro amigo invitado, el pastor Rodrigo Bravo, bienvenido, y también a nuestro gran amigo y casi ya tío, ¿verdad? Aquí de esta casa, el doctor Sergio Anaya. Saludos y bueno, mira cómo has rejuvenecido, mi querido Felipillo. Gracias Piper, aquí estamos otra vez. Ay, pues estamos aquí muy emocionados porque estamos siendo muy retados con estos temas, estos principios que nos están transformando nuestra mentalidad. Y pues estamos hablando de Dios en primer lugar. Dios tiene que ser el primero en cada uno de nosotros. Y me gustaría que pudiéramos analizar un pasaje que ya se ha tocado con anterioridad, pero platicando previamente nos hemos dado cuenta de la riqueza, de la abundancia de este pasaje y nos gustaría que pudiéramos leerlo nuevamente. Génesis capítulo 4, ¿verdad? Acerca de la ofrenda de Caín y de Abel que trajeron, ¿verdad? Vamos a leerlo y vamos a hablar de algunas verdades importantes que tienen que ver con las primicias. Así que, Pastor Rodrigo, si nos puede ayudar comenzando leyendo Génesis 4, igual del versículo 3, ¿verdad? Hasta el versículo 7 y luego Pastor Sergio del 8 al 15. Vamos a leer varios versículos, así que ustedes ahí no se distraigan, pongan mucha atención y vamos a hablar acerca de unas verdades muy importantes. Adelante. Bien, Génesis 4:3 dice: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Wow, creo que es una porción impresionante donde vemos que todo este contexto de consecuencias tanto positivas como negativas para Caín y para Abel, una ofrenda que fue agradable, otra que no, y todo lo que vino, ¿verdad?, viene precisamente por una ofrenda que ya habíamos hablado anteriormente de primicias. Y nos surge una pregunta, Pastor Rodrigo. Aquí vemos que de repente Caín se enoja, se ensaña, cae su semblante, lo menciona el texto. ¿Por qué es esto? ¿Nos puede hablar un poquito acerca de esta situación que se da en las ofrendas, las primicias y todo lo que ofrecemos a Dios? Bien, este pasaje, Pipe, nos habla acerca del verso 3 que leímos. Dice: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces aquí encontramos que dos hermanos vienen y presentan una ofrenda. Analizando en el caso de Caín, dice que en el tiempo de que dice andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra. Otra versión dice en el tiempo que ellos presentaban sus ofrendas. O sea, había un tiempo. Quiere decir que esta era una enseñanza que habían recibido de los padres. No era algo nuevo para ellos. Y sobre Caín caía la mayor responsabilidad: una, por ser el mayor; dos, por ser el primogénito. Entonces, cuando entendemos que él es el primogénito,
la palabra dice que todo primogénito le pertenece a Dios. O sea, ese es un principio de que a Dios se le consagra lo primero. Entonces Caín estaba consagrado para Dios como primogénito. Entonces primicia en realidad es darle a Dios lo primero y lo mejor. Las primicias significan honra, reconocimiento, valorar, tener en alta estima, darle el primer lugar a Dios. Las primicias son lo primero y lo mejor de nosotros que consagramos para Dios. En la raíz del hebreo, esa palabra primicia es resid. Primicia significa, en el hebreo, de esta raíz significa lo primero, lo que abre camino, lo que es cabeza. Lo primero tiene que ver en cuanto a lugar, a tiempo, a orden y a rango. O sea, Dios tiene el primer lugar en nosotros. Si Él es el todo de nosotros, entonces Él debe ser el primer lugar. Si Él no es el primer lugar, entonces no es el todo, aunque digamos que es el todo. Pero si Él es el primer lugar, Él significa todo para nosotros. Dice el apóstol Pablo, escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, dice que las iglesias de la región de Macedonia, dice que daban con agrado, daban en sus fuerzas, daban más allá de su fuerza, le rogaban a Pablo participar de la ofrenda para los santos. O sea, era una iglesia muy generosa cuando abrazó el evangelio. Y por eso el apóstol escribe a la iglesia de Filipos. Es la única iglesia que se le da la promesa de Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, se le da únicamente a esa iglesia esa promesa del Nuevo Testamento, sí, en un rema de Dios, pero es para toda la iglesia actualmente. Pero nos podemos dar cuenta que Pablo escribe en el capítulo 8, en la segunda carta a los Corintios, dice: y no como lo esperábamos se dieron, dice la iglesia de Macedonia, dice, porque primeramente se dieron a Dios. Esa es la clave. Si tú te entregas plenamente a Dios, entonces todo lo demás es automático. El congregarte, el orar, el estudiar, el evangelizar, el honrar a Dios con tus diezmos y ofrenda, eso es en automático, porque si ya le diste lo que tú eres, pues todo lo demás va allí también. Entonces la clave es que Él sea lo primero en tu vida. Y esta cuestión de que Él sea el primero tiene que ver precisamente con un aspecto de entrega, ¿no? Y una de las áreas más complicadas de entregarle a Dios, pues es el área financiera, ¿verdad, doctor? Se apagó, perdón. Sí, básicamente, Pipe, Rodrigo, creo que ese es el tema principal, ¿no? De lo que es la entrega a Dios, ¿no? Porque no le entregamos a Dios lo que tenemos. No le entregamos a Dios lo que tenemos, le entregamos a Dios lo que somos. Y eso incluye absolutamente todo: mi tiempo, incluye obviamente mi vida, incluye mi familia, incluye obviamente mis recursos, mi trabajo, mis logros. Porque si Dios no tiene mi tiempo, Dios no tiene mi vida, Dios no tiene mi corazón, entonces no es mi Dios. Y ahí es donde lamentablemente corremos el riesgo de proyectarlo en todas las demás áreas, ¿no? Pero creo que el principio está en eso, y aquí en este pasaje pues entendemos que Dios nunca nos va a pedir algo que Él mismo no nos haya dado, ¿no? O sea, Dios nunca dice, pues a ver cómo le haces, a ver de dónde sacas, no sé obviamente qué piensas, arréglalo, pero consígueme algo, ¿no? Pues no es mafia, ¿no? No estamos hablando de sindicato, ni estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de un Dios que nos bendice, y Él está esperando que nuestra actitud sea obviamente reconocimiento del lugar de prioridad, como decía el pastor, que Él tiene en nuestra vida, y una de las formas de expresarlo es con el fruto de nuestro dar. Wow. Entonces estamos hablando de entrega, estamos hablando de que esto es algo importante para poder vivir en práctica este principio de dar las primicias. Pero luego cuando una persona entrega su vida, lo hemos visto en algunas ocasiones, ¿verdad? Hablando de la entrega a Dios, que rinde su vida, que empieza a seguir a Cristo, hay personas que se enojan a su alrededor, familiares, conocidos, o también cuando uno demuestra esa entrega a Dios a la hora de dar una ofrenda generosa, una primicia. Hay este aspecto de enojo que se menciona precisamente en esta porción donde
Caín se enoja con su hermano Abel. Por qué se genera esto? Y realmente, ¿cuál es la raíz de este problema que se ve reflejado aquí? Porque se enoja con Abel, pero vemos que de todos modos Caín, como que el problema no se le solucionó aún matando a su propio hermano. O sea, algo que no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero el problema no se solucionó. ¿Cuál es la raíz de este enojo realmente cuando está esta entrega que se da? Sí, ahí encontramos, ¿verdad?, que no es algo nuevo cuando la gente se molesta en cuestión de que se les hable de honrar a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, sus promesas, sus primicias. No es algo nuevo. Dice la palabra que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, ¿por qué rechaza la ofrenda de Caín? Porque Caín no cuidó los detalles de su ofrenda, solamente trajo del fruto de la tierra. Lo veíamos en el análisis pasado y encontramos que dice la palabra que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Esa expresión en otra versión dice: salió enfurecido de la presencia de Dios y se puso triste. Entonces mucha gente se puede enojar donde hay un mover de Dios, donde Dios está haciendo algo en la vida de una persona, y la consecuencia viene a traer incluso hasta depresión en la vida de una persona. Entonces no es nuevo porque pasó hace 4,000, 5,000 años. Luego lo encontramos en el evento de la aldea de Betania. Los discípulos se molestaron también porque una mujer tomó un perfume de alto precio y ungió el cuerpo de Cristo. Dice que se enojaron. Entonces quiere decir que ese es un espíritu. Yo le llamaría el espíritu de Caín, ¿verdad? No estamos hablando propiamente de un demonio, sino la actitud de una persona que toma respecto a otras que están honrando a Dios con sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas, sus primicias. Entonces estamos hablando de una actitud incorrecta que la gente toma. Ahora, ¿por qué las personas toman esta actitud? Nos damos cuenta en el caso de Caín. Dice que con engaño lleva a su hermano al campo y se levanta contra él, lo mata. Y dice que luego Dios viene y le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta de Caín es: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, Dios sabía lo que había pasado, pero Dios quería que Caín abriera su corazón, que él confesara su condición, y no, al contrario, mintió. Entonces ahí nos damos cuenta de que la respuesta de Caín, cuando Dios le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano?, la respuesta indica que realmente Caín, con todo el enojo y la furia, y mató a su hermano Abel. Quiere decir que la primera muerte fue el origen por el problema de no tener entendimiento de una ofrenda y lo que representa honrar el altar con lo que le damos a Dios. Entonces, la primera muerte tiene su origen por el problema de una ofrenda, no entender lo que es una ofrenda delante y a los ojos de Dios. Primero. Segundo, quiere decir que Caín no sació su ira, su furia, ni aún matando a su hermano, porque cuando Dios le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano?, la respuesta es: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿En qué momento me diste esa asignación? ¿Cuándo me encargaste cuidar a mi hermano? O sea, quiere decir que si Dios le había preguntado era porque tenía que haber un cuidado mutuo de hermano a hermano, ¿verdad? Y la respuesta de Caín revela que en realidad no sació primero su furia matando a su hermano, pero segundo, en realidad le estaba molesto con Dios. Entonces, cuando alguien se molesta porque se hable de diezmos de ofrenda, porque la gente sea generosa, diezma y ofrenda, ¿y para qué diezma y para qué das? ¿Para qué eres tan tonto para dar tu dinero a Dios? Cuando la gente se molesta, realmente usted no se molesta con la persona, no se molesta con el predicador, con el maestro, con el pastor. En realidad usted tiene un problema grave. Su problema es con Dios, porque ese era el problema de Caín. Y yo le añadiría, amados, cuando alguien no cuida su corazón, mucho menos va a cuidar a las demás personas y menos va a cuidar todavía su ofrenda, su relación personal con Dios. Entonces creo que aquí desde el inicio el problema de Caín estaba aquí adentro, en la condición de su corazón. No supo cuidar su corazón. La Biblia nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, la Biblia está llena, amados, de versículos que nos hablan de la importancia de la condición de nuestro corazón, porque aún de la condición de nuestro corazón dice la palabra que habla la boca, ¿no? Entonces hay muchos frutos a través de lo que hablamos, a través de lo que damos, a través de las actitudes que tenemos y de la forma en que reaccionamos. Se va a evidenciar en gran medida la condición de nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó con Caín. Caín quiso manejar una relación con Dios de cumplir, es decir, como religiosa, ¿no? O sea, yo ya cumplí. A mí me pidieron una ofrenda, aquí está la ofrenda, aquí todo el mundo testifica ante notario público, ¿no? Que está mi ofrenda y ahí nos vemos, ¿no? O sea, yo a lo que sigue porque mi corazón está en otro lado, porque de alguna manera mi interés, mi proyección, mi mirada está en otro lado, en salir adelante de esto, en producir esto, y esto es para mí un cumplimiento. Y Abel lo hace muy diferente. Abel tiene una actitud de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento, de honra. Dios es lo primero en su vida, su corazón está conectado con el corazón de Dios, de tal manera que cuando se trata de dar, él no está pensando en cumplir, está pensando en qué es lo que le agrada a Dios. Y yo creo que todos lo hemos vivido, digo, todos los que estamos casados, aquí en la mesa todos estamos casados, allá obviamente en la transmisión no sé quiénes, pero todos lo hemos vivido y lo digo con respeto. Cualquier marido sabe cuando su esposa le hizo la comida para cumplir, que nada más fue así, ahora sí que lo que cayera ahí, pero ya nada más para que no diga que no tragó, ¿verdad? Y notamos cuando la comida se hizo con gratitud, con amor, con esmero, se nota en el sazón, en el sabor, en el resultado, en la presentación, en todo, ¿no? Bueno, guardando la proporción del ejemplo, para Dios es lo mismo. Dios sabe cuando le estamos ofreciendo algo para cumplir. Dice la Biblia, este pueblo me honra, pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón, regresamos al tema, está lejos de mí, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Una vida religiosa nos va a llevar a cumplir con Dios, pero una relación personal con Él nos va a llevar a agradarle. Sí, porque creo que la clave de todo esto es que Dios lo que le interesa no es tanto el recurso, no es tanto lo que damos, sino nuestro corazón. Y lo que damos, ¿verdad? Como lo mencionaba, tiene que ver completamente con quién es el dueño, quién es el principal, quién es el más importante, como también lo mencionábamos, ¿verdad? En nuestro corazón. Si Dios tiene nuestro corazón, Él va a tener lo mejor de nuestra vida, Él va a tener lo más importante. Y qué importante entonces es, surge esta cuestión, tener una buena motivación, un buen corazón, donde Dios es el primero para poder dar. Así es. Una de las cosas es que Abel cuidó los detalles de su ofrenda. Dios es detallista, ¿verdad? Porque Dios mismo cuida los detalles con nosotros y también tenemos que cuidar los detalles hacia Dios. Recuerdo hace muchos años cuando andábamos pegando una publicidad hace como unos 30 años en una actividad de alcance que teníamos en un centro de convenciones. El joven que andaba conmigo, que me ayudaba en la iglesia, me dice, oye, no tenemos nada para comer en la casa. Y le dije yo, ¿qué te gustaría comer? Oye, sería bueno un mole. Entonces le digo a Dios, levanté mi mano y digo, Dios, necesitamos comer y si es un mole, mucho mejor. ¿Verdad? A la 1 de la tarde llega alguien. Ya me lo antojaste. A la 1 de la tarde llega un niño como de 8 años. Dice, pastor, dice mi abuelita que vayan a comer. Digo, oye, mi hijo, por casualidad, ¿qué hizo tu abuelita? Dice, hizo un mole, dice. Wow. Muy rico, como al que a usted le gusta. El otro que andaba conmigo ya se quería aposentar y ayunar 4 días, no quería ni comer de ver las respuestas de Dios. Digo, no, pues quédate tú ayunando, yo sí voy a comer, digo. Entonces vimos cómo Dios cuidó ese detalle. Sí. Es un detalle, pero Dios cuida los detalles. Entonces Abel cuidó los detalles de su ofrenda, Caín no. Entonces aún los detalles tenemos que cuidarlos, porque los detalles expresan cuán enamorados estamos, ¿verdad? Y creo que expresan realmente el lugar que tiene Dios en nuestra vida y la imagen, o vamos a decirlo así, sí, la imagen que tenemos de Dios, ¿no? Hay personas que ven a Dios como una llanta de refacción, como una ambulancia, como un 911, como una más así para auxilio. Entonces ese tipo de personas lo ven como, no, Dios está para darme, Dios está para proveerme, Dios está para sustentarme. Pero cuando viene ese elemento de que nosotros decimos, bueno, pues a Dios no le interesa lo que sea. Y me acordaba yo, regresando a los ejemplos, acaba de pasar hace poquito la Navidad, el fin de año, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo tuve que cancelar eso, ahorita les explico por qué. Muchas veces se acostumbra, aún a veces en las congregaciones, a hacer intercambio de regalos.
Y creo que todos hemos vivido unas desilusionadas, decepcionadas de miedo, ¿verdad? Sí, Que ahí estamos, como decía el pastor, buscando los detalles. Vamos a un lugar, no que no lo encontramos, vamos a una plaza acá, lo encargamos, tarda en llegar el regalo y por correo y lo encargamos por paquetería y que tenga, ¿no? Y que sea personalizado y que traiga el nombre de la persona, todo eso. Y ahí estamos. Y llegamos al intercambio. Y nos dan un llavero de los que dan ahí en el mercado Parián, ahí de los de a 5 pesos, y uno se agüita. Yo tuve que cancelar los intercambios de regalos porque terminaba en administración el intercambio, porque 2 o 3 era así, no se vale, ¿no? O sea, notabas que la persona solamente cumplió, que no tenía interés realmente, y la otra persona, entonces tú dices, no es justo. Si Dios nos ha dado lo mejor, nos ha entregado, como hemos visto muchas veces, Dios no nos mandó un ángel con el ala rota, ni nos mandó un ángel que estaba así todo tullido, que estaba así con la oreja rota. No, nos mandó lo mejor, a su único hijo, porque esa es la actitud del cielo, ¿no? Darnos lo mejor a nosotros como sus hijos. Bueno, yo creo que lo que menos podemos nosotros hacer es imitar la actitud de Dios. No, obviamente no podemos comparar lo que Él nos dio, ni nunca podremos devolver lo que Él nos dio, la salvación, pero sí la actitud de excelencia y de una naturaleza generosa que obviamente da lo mejor de acuerdo obviamente a lo que Él nos ha dado. Entonces, que Dios sea el primer lugar, porque de eso se trata esta serie, tiene que ver con que a darle a Dios lo mejor, cuidar los detalles, porque cuidar los detalles habla de darle a Dios algo intencional, algo pensado, algo no que se nos olvidó, no que la mera hora. Y de una manera práctica, digo, bueno, en ese entonces pues tú puedes cuidar el detalle de una oveja, ¿no? Que estuviera limpia, que estuviera gorda, que estuviera bien cuidada, que no tuviera una pata rota. Ahorita no damos ovejas, ¿verdad? Pero pues damos nuestros recursos. ¿Cómo podemos cuidar esos detalles de una manera práctica en lo que damos, ¿verdad? Para que sean detalles que muestren que realmente Dios es el primer lugar y el mejor. Así es. En el Antiguo Testamento dice la palabra indefectiblemente diezmarás. O sea, está hablando de la primera décima parte o el diezmo que entregamos en el trayecto del año de todo lo que percibimos. Entonces, indefectiblemente significa que vas a presentar un diezmo sin defecto. Por ejemplo, si tú dices, bueno, de diezmo toca honrar a Dios con 2,000, pero se me hace mucho, le voy a entregar 1,500, voy a entregar 1,000, voy a entregar 800, ya va defectuoso. Entonces no se podía ofrecer en el altar lo defectuoso, lo cojo, lo dañado, lo robado, lo ciego. Tenía que ser algo completo para Dios. Por eso en Malaquías 1 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Entonces Dios le dice a Israel, si yo soy tu padre, si yo soy tu señor, ¿dónde está la honra que tú me debes de entregar? Porque has venido al altar y me has entregado lo ciego, lo cojo, lo dañado. Y Dios todavía les dice, ve y preséntaselo al príncipe de tu pueblo. O sea, ve y llévale al rey una dádiva, un presente en esas condiciones. Israel no se iba a atrever porque era una afrenta, capaz que el rey lo manda a matar. Pero en el altar estaban menospreciando el altar y estaban trayendo lo ciego, lo cojo, lo dañado. Entonces, la actitud cuenta mucho, cuidar los detalles. Hay gente que a veces toma el billete de la ofrenda y lo engarruña, que lo quiere pulverizar, como que no lo quiere soltar, y ya le quebró el ente a Zaragoza, ya le quitó el penacho a Moctezuma, ¿verdad? Y lo entrega, y es una mala actitud, ¿verdad? La otra mala actitud es que a veces se entrega el billete más feo, más maltratado, roto, tatuado, rayado. Que le falta la esquinita, Sí, la mitad. échalo a la ofrenda. Afortunadamente Como ya no me lo aceptan en el banco, pues hay que me lo acepte Sí. Dios en la iglesia. Entonces esa es una mala actitud, una actitud incorrecta del corazón. Si usted va a dar algo, pues dé lo mejor, el billete más nuevo. Tengo documentado más de 100 testimonios en diferentes partes del país de gente que ha honrado a Dios y sobrenaturalmente les ha aparecido dinero en sus cuentas de banco, en sus billeteras, en su Biblia, en su closet, en la guantera del carro, en su bolso de mano. Y todos los testimonios coinciden siempre que son billetes nuevos, como si los acabaran de fabricar para dárselos a ellos. Wow. Dios cuida los detalles. También en eso, o sea, si Dios es detallista, nosotros tenemos que ser detallistas. Ahora, volviendo un poquito a la historia, ¿verdad?, en la cual nos estamos basando en esta sesión, me llama la atención algo que platicábamos y me gustaría que lo pudiéramos comentar, porque dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. ¿En qué se basa esa mirada? ¿A qué se refiere con mirar? ¿Será como que Dios sonrió y
Y ya, ¿o a qué se refiere? Y más adelante habla de consecuencias, ¿no? Consecuencias que vinieron sobre Caín, no solamente obviamente por haber matado a su hermano, pero algo que afecta y que tiene que ver todo esto con la raíz de poner a Dios en primer lugar, darle a Él lo mejor, que Él sea lo más importante. Pastor Rodrigo, ¿puede comentarnos un poquito más? Y ahorita, Pastor Sergio, si quiere añadir. Sí, la palabra nos dice que Dios puso una mirada sobre Abel, ¿verdad? Quiere decir que cuando usted deposita en el altar algo, sus diezmos, sus ofrendas, promesas, primicias, en realidad más allá de un asunto de dinero, usted está entregando su corazón en obediencia, en gratitud, en honra, en adoración de lo que Dios significa en tu vida. Entonces dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios mira las ofrendas? Porque en realidad cuando Dios mira la ofrenda está mirando la intención del corazón. Segunda de Corintios 9:7, ayer lo comentábamos en el otro análisis. Cuando Dios mira la ofrenda, en realidad está mirando la intención del corazón. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Luego dice, no con tristeza ni por necesidad. O sea, quiere decir que la tristeza y la necesidad es una actitud del corazón, pero una actitud incorrecta para darle a Dios. Y luego dice, porque Dios ama al dador alegre. La alegría es una actitud correcta, el gozo es una actitud correcta para venir y entregarle a Dios en el altar. Entonces, Dios mira las ofrendas. Una de las cosas que oró Moisés como pastor de Israel, cuando se rebeló Coré y todo su séquito, dice la palabra en Números que cuando esto pasa, lo que oró Moisés dijo, Señor, y no mires a sus ofrendas. Porque si Dios no mira la ofrenda de alguien, se le cierran las puertas. Es por eso que cuando el pueblo trae los diezmos y las ofrendas y los pastores oran e imparten la bendición sacerdotal, en realidad están hablando promoción, están hablando restitución, están hablando multiplicación, están hablando provisión de Dios y que se les abran puertas. Pero si Dios no mira tu ofrenda, se te cierran todas las puertas. Entonces es muy importante que Dios mire las ofrendas. Luego en Malaquías 2:13 dice que Dios le dice a Israel, dice, aunque llores en el altar, aunque ruegues, no miraré a tu ofrenda. ¿Por qué? Porque no habían cuidado los detalles, no habían agradado a Dios la manera en que estaban ofreciendo en el altar, lo habían menospreciado. Entonces Dios mira las ofrendas y es muy importante, si Dios mira una ofrenda, Dios te está mirando a ti, ¿verdad? Y luego nos dice que puso una marca sobre Caín. Proverbios dice que los azotes son para las espaldas del necio. O sea, cuando queremos vivir a nuestra manera y hacer las cosas a nuestra forma y no bajo los principios de la palabra, entonces dice que los azotes son para las espaldas del necio. Entonces los azotes dejan marcas, cicatrices, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros tenemos marcas en áreas de nuestra vida porque no hicimos lo que a Dios le agrada primero, pero no hicimos lo que Dios nos enseñó y cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, si hacemos como Dios establece en su palabra, Él va a poner una mirada sobre nosotros. Y una mirada implica que se te abran puertas, que la gracia y el favor esté sobre ti en todo lo que haces. Pero una marca también implica, esta es una consecuencia de que no hice lo que Dios me indicó hacer. Wow. Eso me recuerda un pasaje, ¿verdad?, que está en los evangelios, donde dice que Jesús estaba sentado en el lugar de las ofrendas y lo que Él estaba haciendo era que Él estaba observando, Él estaba mirando y no se enfocaba tanto en la cantidad, porque decía que venían los ricos y venían y era algo estrepitoso lo que daban, era algo asombroso, pero Jesús veía más allá de eso. Hablando y reforzando un poco esto, que dice, no, pues, o sea, sí está en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento está que Jesús observa lo que damos, Él ve la intención. Y me llama la atención eso de la marca, ¿verdad? Porque entonces las personas que no viven, que no practican, que no han abrazado esta verdad, que dan por imitación, por un mal motivo, quedan marcadas. ¿Qué tipo de marcas o qué implican esas marcas? Y yo creo que aquí tendríamos que entrar un poquito al contexto de la cultura que ya no tenemos, hablando en los tiempos modernos, de lo que es la monarquía, lo que es un rey. Porque Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Dios, pero también es nuestro Rey.
Y la Biblia dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y a veces decimos, bueno, pues eso quiere decir que pues Dios de alguna manera, no. Eso quiere decir que nadie en la antigüedad se podía presentar delante de un rey sin traerle dones. Es más, tenemos el ejemplo de la reina de Saba. Cuando llegó a presentarse delante de Salomón, le trajo pues obviamente de todo. Y vemos un montón, amados, de pasajes en la Biblia donde cada vez que alguien se presentaba delante de un rey, no podía llegar a decir, ¿qué hubo, rey? O sea, había todo un protocolo para acercarse al rey. Y eso representaba obviamente el reconocimiento de la autoridad, el reconocimiento de la honra, el reconocimiento de todo lo que representaba el peso de a quién estaba yo visitando, a quién estaba yo viendo. Era literalmente un evento que alguien pudiera presentarse delante del rey. No era algo, es más, la misma reina Esther tuvo que ofrecer un banquete y esperar a que el rey bajara el cetro para que ella no fuera condenada. Entonces, cuando el rey no te mira, si lo vemos en el contexto de lo que representa una monarquía, lo primero que hacen los súbditos es taparte la cabeza y llevarte para allá, que fue lo que hicieron con Amán. Cuando el rey dejó de mirar a Amán, que estaba ahí con Esther, llegaron, le taparon la cabeza y vámonos, y a la horca. O sea, había consecuencias de que no te mirara un rey con agrado, de que no aceptara, como decía el pastor. No podía llegar, por eso dice Dios, a ver, preséntaselo a tu príncipe, preséntale a tu rey, eso que me estás presentando a mí, y vas a ver cómo vas a dar derechito a la horca o algo peor, porque si alguien presentaba algo que no le agradaba al rey, literalmente era muerte, quedaba marcada en la persona. Y ahí es donde tenemos que entender un poquito el contexto de que nosotros pensamos que darle a Dios es como un plus, como un lujo, como algo extraordinario, como algo que Dios te rayaste conmigo porque mira, o sea, te estoy dando. No. Es el entendimiento de quién es Dios. Cuando alguien es entendido de quién es Dios, va a dejar de ver esto como una obligación, va a dejar de ver esto como un lujo, va a dejar de ver esto como algo extraordinario y va a entender que estoy presentándome delante de mi rey, de mi autoridad, el que tiene el trono de mi corazón, y por lo tanto tengo que presentarme honrándolo. Y la forma bíblica y obviamente dentro de cualquier monarquía de honrar a un rey es trayéndole presentes, trayéndole dones, trayéndole regalos, trayéndole ofrendas. Wow. Yo creo que así ha estado siendo muy impresionante. Y yo creo que un problema que a veces pasa es que como no vemos a Dios con los ojos físicos y nos dejamos guiar mucho por nuestros ojos físicos, ¿verdad? No valoramos a quien no vemos, ¿verdad? Y menospreciamos por lo mismo los tiempos de adoración, que realmente es cuando se recogen las aportaciones, los diezmos, las ofrendas, las primicias. Los menospreciamos porque nos olvidamos delante de quién lo estamos haciendo. Y por lo tanto, luego Dios no se agrada, que creo que fue quizás el hecho de solamente hacerlo por rutina, por cumplir, como le pasó a Caín. Pues me gustaría que pudiéramos hacer quizás un comentario más y después cerrar para terminar esta primera sesión, ¿verdad? Bueno, esta sesión del día de hoy, y podamos avanzar. ¿Sí? Así es lo que comentaba el doctor Anaya. No podían presentarse el pueblo de Israel con las manos vacías delante de Dios, ¿verdad? Era parte de su adoración, eso estaba incluido en su adoración, ¿verdad? Porque ahora lo que hacemos a veces en una reunión está el tiempo de alabanza, de adoración, donde el pueblo viene y exalta a Dios, adora a Dios, y luego hay un tiempo para los diezmos y las ofrendas, o a veces se meten los anuncios. Pero en realidad yo creo que este tiempo tendría que estar conectado, el tiempo de alabanza y adoración con el tiempo de los diezmos y las ofrendas, porque eso era parte de la adoración, era el clímax, era la máxima expresión de adoración que el pueblo traía, y lo sellaba en el altar con sus diezmos y sus ofrendas, firmaba en el altar diciendo: yo estuve en ese altar adorando, invocando, buscando el rostro de Dios en ese altar. Entonces era parte de la adoración. De hecho, en el Antiguo Testamento nadie se podía presentar con las manos vacías, e incluso para consultar, para ver al rey tenían que traer un don, un presente, pero también para consultar a un profeta tenían que traer una ofrenda, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en lo natural, si usted busca un mecánico, lo busca porque es un profesional en problemas mecánicos para que le arregle su carro. Si usted va con un abogado es porque es un especialista en problemas legales, para que le ayude en una situación legal. Si usted va con un médico es porque usted va con un especialista en medicina para que le ayude en salud en su cuerpo. Entonces usted va con estas personas porque son especialistas, pero no va con las manos vacías. Usted ya va preparado,
porque sabe que tiene que pagar los honorarios de esa persona. Incluso cuando alguien no tenía a Cristo, iba con un brujo, pues supuestamente porque pensaba que él iba a ayudar en situaciones espirituales, porque era un especialista. Ahora, ¿por qué con Dios si queremos aplicársela y llegar siempre con las manos vacías? Cuando Él es el Rey de todo, cuando Él es el quien nos formó en el vientre de nuestra madre, el que nos conoce. Dice la palabra que conoce hasta el número de nuestros cabellos. Quiere decir que Él tiene cuidado del más mínimo detalle de nosotros. Entonces, ¿por qué llegar con las manos vacías cuando vamos a consultar al que todo lo sabe, al que todo lo puede? Y bueno, creo que el enojo viene precisamente por darnos cuenta de la real condición que muchas veces hay en nuestro corazón sobre quién es Dios. Y creo que es un tiempo en que podamos ver esa lucha como la oportunidad del cielo para que podamos ubicar en una perspectiva correcta quién es Dios en nuestra vida. Y este inicio de año se convierta realmente en un año diferente, en un año nuevo, en una nueva historia en cuanto al ambiente, al entorno, a las características de romper con los límites, las barreras, que podamos realmente, amados, experimentar cielos abiertos y no cielos de bronce, porque el principal que quiere bendecir nuestras vidas es Dios, pero Él mismo ha establecido que sea una bendición que enriquezca nuestra vida, no que nos eche a perder, porque si nuestro corazón está en el dinero o en las cosas materiales, si Dios nos da, nos vamos a alejar de Él en lugar de acercarnos. Pero cuando tenemos un corazón correcto, agradecido, entendido, tenemos la imagen correcta de quién es Dios en nuestra vida, no nos vamos a enojar, ni haremos con tristeza el darle, porque estaremos conscientes que es un privilegio y una bendición poder honrar a Dios con lo primero y lo mejor de nuestras vidas. Muy bien, excelente. Pues que este año que estamos comenzando, podamos comenzarlo de la mejor manera, poniendo a Dios en primer lugar en todas las áreas, dándole lo mejor, cuidando los detalles para que obtengamos una mirada, ¿verdad? Y no una marca en nuestra vida, y veamos que realmente Dios quiere bendecirnos, nos va a mostrar su favor, vamos a ver algo sobrenatural este año con lo que demos, con lo que damos como nuestras primicias, damos con nuestras ofrendas, damos con nuestros diezmos, damos con lo que le damos a Él, las promesas también a Él. Entonces, vamos a vernos en la próxima sesión. Estamos siendo despedidos y no se desconecten porque vamos a seguir poniendo en práctica este principio y vamos a orar para que Dios nos ayude a vivir este principio de una manera práctica.